chiquitinas y chiquitines, denme un fuerte aplauso para un hombre que se ha forjado en las élites más poderosas de los cuadriláteros radiofónicos. Un hombre que no le tiene miedo a nada ni a nadie. Un hombre que viene con todo en este 2023. Un hombre que viene a imponer su verdad absoluta y que a pesar de haber formado las mejores facciones de todos los tiempos, hoy ha marcado su regreso en solitario. Nacido en el norte de la República Mexicana, allá por donde Luis Donaldo Colosio hacía sus campañas, pero a una colonia muy cercana, Lomas Turbas. Démosle la bienvenida al rey de los macuarros indocumentados. Él es el tío... espérense. Ya me cansé. El tío... Tengo miedo, miau. Cada vez... Hasta la vena se te saltó, amigo. Aquí a mí, ¿no? Al presentador. Por eso le digo al presentador, amigo, se te saltó la vena. Dice José lo que... No, ya, José, no dije tal. Ya. Señor Gautis, ¿cómo está usted? Mi querida Daf, mi querido Alex, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¡Ay, qué serio es usted! ¡Qué propio! ¡Qué propio, fino y elegante caballero de fina estampa y alto cachete! Mira, la amabilidad no es algo que me caracterice, pero pues uno trata de hacer lo posible para este fino y este emocionante segmento. Me parece muy bien. Oye, ya, dejémonos de formalismos, tío Gabs. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Feliz 2023. ¿Cómo te la pasaste de pelos por donde puedes? ¿Cómo te la pasaste? Muy bien, muchachos. Yo me la pasé súper bomba. Ya saben, cotorreando con amigos, familia, viendo a gente que a lo mejor no veías en algún tiempo. Y la verdad, pues muy bien, tranquilo, ahí sí eché algunas libaciones, espirituosas, pero todo bien, todo tranquilo. Es que era válido, ¿no? Darse ese tipo de permisos, pero... Pues mira, entre lo de la libación y lo que yo pondría como comillas, más preocupante, la tragazón, cómo se comió en estas 3 semanas. Ya sé. Híjole, mucha abundancia, muchos sabores y mucho, creo que de todo, y bastante bien, ¿eh? Espero que ustedes también se hayan pasado igual o mejor. Pero tienes que terminar la frase como tía, o sea, que dices, ay, es que comí mucho, gracias a Dios, o sea, agradeces, ¿no? Exactamente. Hubo alimento mucho alimento en tu casa, pero sí, ya se sienten, mira, aquí los cachetitos, ¿cómo no? Y de hecho, por ejemplo, también conocí varios casos muy, muy cercanos que pues se tuvieron que aventar como una semana comiendo romeritos o una semana comiendo tortas de pierna y casos como muy similares, ¿eh? Yo todavía acepto roscas. Yo también. Probé una nada más. Yo soy una persona que come pan todo el año, entonces yo la rosca todo el año sin problema alguno. Okay. Sin problema alguno. Pero qué afinados, y de hecho hay que guardar como cierto pequeño espacio pues para ahora la Candelaria, ¿no? Los famosos tamales para concluir con las celebraciones por favor, religiosas. Sí. ¿Te gustan los tamales ya? Me encantan los tamales oaxaqueños y de todo tipo, porque de dulces no, fíjate que no como casi dulces. Bueno, hay gente que hay gente que no, hay gente que sí, hay de todo en esta viña del Señor. Sí, te gusta el de dulce. No, fíjate, a mí me gusta yo más. Yo creo que sí, es su favorito. Yo no voy a entrar en controversias, a mí me gusta más cuando es el de mole porque puedes sacar todo el mole del tamal, ¿no? Y te chupa los... el pollito, el mole, ¿no? No sé, el Gabo se quedó callado. Yo creo que le causó, no sé. Me quedé analizando tus frases, muchacho, y es que a veces mi mente es muy mal pensada. No. Y a veces no. interpreta los diálogos en doble sentido. No, para nada. Creo que no es el caso. No. Aquí, de un arte mexicano
bastante elaborado y que de hecho creo que es patrimonio de la humanidad, o sea. Sí, pero aquí, ¿cómo voy a decir yo esto enfrente de esta bella dama? Jamás en la vida. Oye, aquí dicen, yo también acepto roscas, la señora Queta de apellido Malón, Queta Malón. Ah, mira, pues qué precio. Esa creo que es una cadena justamente de tamales, de tamalerías. ¿Qué Oye, sí, a ver, bueno, ya no voy a decir nada porque si no termino yo mal. No, aquí nos llenamos de albures, señores. Aquí no se dice nada, quien entendió y quien no también, ¿no? Claro. Pero bueno, aquí me hiciste recordar al señor Alfonso Sayas, que saldrá a colación en el tema del día de hoy. ¡Wow! ¡Qué personajazo! Súper. Bueno, pues ya vamos a darle, mi queridísimo Gauss. ¿Qué traes esta noche? Porque se ve que va a estar interesante, se ve que va a estar... Y Dafne no lo sabe. Sí, va a estar interesante y más por lo que se ha convertido. Ok. Estoy casi seguro que ustedes recuerdan qué estaban haciendo... digamos que emocionalmente hace más de 20 años. ¿20 años? ¿No era menos, amigo? ¿No era menos? No. 20 añitos más o menos. Ajá, más o menos. Acuérdate que estaba haciendo la DAF del 2003 y que estaba haciendo Alex del 2003 también. Me imagino, obviamente, en la escuela, pero... La DAF del 2003 estaba bailando Me Against the Music. ¿2003? Sí. Ajá. Sí, estabas bailando Mia Against the Music. Ay, Dios. Bueno, sí. Estaba en la secundaria y exacto, sí, escuchando Britney a todo lo que daba. Yo ya trabajaba. Ok, pues sí, me llaman la atención sus respuestas musicales al momento. Porque recordemos que al principio del milenio, el mal llamado o bien llamado nuevo milenio en los 2000s, hubo un movimiento juvenil que dio pero muchísimo de qué hablar. Estamos hablando obviamente del movimiento emo. Mira nada más, le diste el mero mole de Dafne Barrera. Que fue un movimiento que, fíjate, muchos creíamos o teníamos la suposición, la creencia de que era un movimiento del nuevo milenio, de las nuevas tendencias del mundo, de lo nuevo que estaba ocurriendo en diversas partes del mundo. Pero hay un antecedente, que es el antecedente, digamos que histórico, que se remonta al año de 1980. En la ciudad de Washington, en Estados Unidos, es donde se tiene como, digamos, la raíz o el inicio o el semillero justamente de este movimiento. Pero ¿de qué va el movimiento emo? Digo, creo que muchos de los que nos escuchan ya saben de lo que estamos hablando, para los quienes no. Es un movimiento que, por ejemplo, la juventud de la década de los años 80, de 1980 en específico, pues se caracterizó por tener, digamos que ya las complicaciones del capitalismo, de la globalización y de las ideas como generalizadas. Recordemos que, por ejemplo, pues siempre nos han bombardeado de cómo te tienes que vestir, cómo tienes que pensar, cómo tienes que actuar, e incluso más frivolidades como incluso la misma televisión, ¿no? De que tienes que comprar ciertas cosas para tener un estatus. Sí. Obviamente esas generaciones pues ya empezaron a ver como la decadencia económica en todo el mundo. Y resulta que, pues, por ejemplo, lo que aparecía en televisión, pues como que no les convencía a sus vidas del día a día. Recordemos también que los jóvenes, salvo algunas honrosas excepciones, pues mayoritariamente pues nunca tienes varo, ¿no? Y si tienes, no sé, 50 pesos, pues te los gastas, no sé, en unas papas, un refresco y se acabó tu dinero. Los cariñosos, Mayimbu. No hay como justamente ese tipo como de servicios que puedas adquirir. Digamos que pues sí estás, digamos que pues corto de dinero y pues el mundo al que te enfrentas pues sí está como muy frívolo y muy dado como a la onda de que tienes que consumir todo porque así lo dictamina el régimen, ¿no? Básicamente. Totalmente de acuerdo. Y entonces estos jovencillos tuvieron como que más o menos hay ciertos, no son lo mismo, ojo, tuvieron ciertos acercamientos con la música hardcore y la música punk, que recordemos que en el segundo lustro de los años 70 el punk se convirtió en un movimiento más o menos como igual, pero al punk lo caracterizaba justamente el anarquismo, el estar en contra absolutamente de todo y de todos, y eran grupos, no quiero llamarlo de esta manera, pero es que así lo eran grupos violentos, o sea, con una pequeña provocación podrías desatar hasta ahí una golpiza encarnizada. Entonces, estos jóvenes, digamos que eran un poquito más pacíficos, pero se adaptaban al asunto de las letras, pues eran letras que les llegaban, o sea, ellos también se quejaban de no tener dinero, de no conocer el amor, de estar en una situación sentimental o emocional como inestable, había días buenos, había días malos. Y entonces, ellos mismos empezaron a hacer como su propia música, digo, teniendo como base el hardcore y el punk.
y surgió lo que podría tener ciertos desvaneos ahí. ¿Ustedes recuerdan una ola que salió en los años 80 que se llamaba los New Romantics? Grupos como Duran Duran, por ejemplo, In Excess. Una onda que se llamaba los New Romantics. Bueno, esta onda, te digo, era una música, digamos que mucho más digerible, más aceptable, más melódicamente, pues sí es, digamos que fácil de escuchar, pero lo que hacían los emos era tener como ritmos similares, pero ellos adaptaban sus letras a sus entornos de vida. Obviamente hablaban, te digo, del desamor, de las cuestiones políticas, incluso de las cuestiones que el día a día como que te dificultaban que tuvieras una vida plena, ¿no? Sí. Y te digo, estamos hablando pues de una juventud que tiene de 12 a, ¿qué te gusta? 23, 25 años. O sea, que es un sector bastante amplio en las poblaciones a nivel mundial, pero te digo, ellos empezaron a generar como que su propia manera o su propia subcultura, porque hay quienes los catalogan que no es una cultura, la emo como tal. Ahorita vamos a platicar por qué, porque creo que sí tienen razón en ese sentido. Dicen que son como los hijos bastardos de los rockeros, ¿no? Y bueno, justamente, es que ahí vamos para allá, estamos dando como cierto contexto. Perdón. Toda esta onda me callo. Crecer justamente en los Estados Unidos, y obviamente por la cercanía que tenía con nuestro país, pues se tenía que trasladar hacia México. Fue en la década ya de los 90, digamos la segunda mitad de los años 90, cuando los, digamos, jóvenes mexicanos, principalmente los que vivían en ciudades fronterizas, llamémosle Tijuana, llamémosle Ciudad Juárez, gente que vivía, por ejemplo, en todo el estado de Nuevo León, que tenían como mucho más acercado el país norteamericano, pues tenían como más contacto con esa subcultura, ¿no? Sí. Pero entonces empezó, digamos que, comillas, a deformar. Ya no era solamente como la onda musical, sino ya tenían como una apariencia en específico. Todos podremos recordar ya y ubicamos, por ejemplo, si te dicen, es que es emo, básicamente te acuerdas del copete así como planchadito hacia abajo, posiblemente te ponías un distintivo, un moñito en el cabello, usabas playeras color negro con colores pastel, también era una combinación bastante peculiar. No mames, te están escribiendo. Y es 2023. Y pantalones entallados, ¿no? Y también agarraron como la onda de usar tenis Converse. Eyewear o Converse. Generalmente era como la... Sí, nos está enseñando todos los outfits. Hoy viene emo. Sí, claro. Uh-huh. Y entonces te digo, empezó ya no nada más como en la cuestión musical, sino también se empezó como a involucrar ya como en la apariencia como tal de decirte emo. Pero te digo, la onda emocional era hacer como una crítica social justamente a lo que sucedía en las comunidades, ¿no? En tanto a las cuestiones laborales, a las cuestiones escolares, en las cuestiones económicas, incluso en las cuestiones morales. Pero entonces todo esto se empezó como a deformar, porque hubo también muchísima desinformación por parte de los medios no especializados, y empezaron a difundir que eran, por ejemplo, no, es que son personitas que no están adaptadas al sistema porque están tristes. Aquí hay una palabra bien clave, porque están tristes. Cosa que, por ejemplo, no era originalmente no era como la idea. Era justamente alimentar tu alma, y basándote en esa alimentación del alma, pues podrías crear tú tus propias cosas o tus propios medios. Sí, claro, ¿no? Claro. Pero entonces te digo, como hubo mucha desinformación, se les empezó a catalogar como que eran personas en descontento. Básicamente que ningún chile les embonaba. Exacto. ¿No? Y entonces te digo, se empezó como a medio deformar al paso de los años, y justamente cuando empezó ya la década de los años 2000, fue cuando tuvo como que el boom total de la onda del movimiento emo. ¿Tú recuerdas con emo? ¿Tú recuerdas con qué cancioncitas empezaste a ubicar a los emos, Gabo? My Chemical Romance, por ejemplo, es la que se me viene así de bote pronto. ¿Qué te puedo decir? AFI, ¿te acuerdas también de ese grupo que era como medio oscurón, como medio gótico, pero tenía sus ondas también como medio emos? Bueno, a mi parecer eran como... Evanescence puede ser, un poco. Fíjate que yo creo que sí tiene ahí como ciertos coqueteos con con el movimiento justamente emo, ¿no? Porque uh-huh. Te digo, las temáticas se empiezan a volver un poquito como oscuras en cuanto a letras, y entonces yo creo que sí por ahí tendría algo que ver como en esa situación. Entonces te digo, ya cuando llegó al centro del país, a la Ciudad de México en específico, pues ya era un movimiento que se había transformado totalmente de lo que había comenzado. O sea, ya era una, digamos que evolución que había tenido como tal el inicio de toda esta onda que empezó, te decía que en Washington en 1980, para cuando llegó a la Ciudad de México 20 años después, pues ya era como una situación como totalmente diferente. E incluso hay seguidores
que se dicen emos, que sí se tomaron como muy en serio esa onda como de la depresión y que yo me lastimo, o sea, de mi amiga Dafne no vas a estar hablando en este espacio. Fueron digamos que los menores casos. Hubo algunos lamentables hechos a narrar que digo, obviamente no los vamos a en este momento Dafne no van a estar hablando. No los vamos a hablar. Pero te digo, afortunadamente ya después con el paso del tiempo, pues ya se empezó como a descubrir más información y pues ya pudimos como que entender más a las juventudes, que era justamente lo que querían tanto la generación de 1980 como la generación de los 2000. Lo único que querían era expresarse. Ese era todo el desmadre que se tenía con esta situación. Y por eso se los querían madrear, güey. Es que ahí es a donde voy, te digo, es que hubo tantísima desinformación, principalmente así de que no es que son personas depresivas, es que son personas que no les gusta el sol, son personas que nada más están pensando en matarse, cuando no era así. ¿No? Ellos simplemente querían adaptarse a un mundo o cambiar incluso un mundo que pues ya no funcionaba como funcionaba en los años 70 o en los años 60. Obviamente te digo, y afortunadamente las cosas tienen que cambiar, a veces no nos gusta la manera en la que cambian, pero tiene que ser toda una especie de evolución. Y esto es lo que estaban buscando también ellos. Empezaron a tener como muchas críticas porque algunos personajes del punk que siguen manifestándose, yo creo que desde sus inicios hasta la actualidad de la misma manera, empezaron a tener como cierta como digamos como envidia porque según ellos habían retomado como muchísimas cosas que los punks hacían, por ejemplo los estoperoles o los Converse, el peinado, ¿no? Porque sí es como muy contrastante el de un emo al de un punk, ¿no? Pero según ellos tomaban Calaveras. Como que exactamente, tomaban como varias imaginarias de los punks hacia los emos y eso era como que no les gustaba. Ahí se empezaban a meter también otros subsectores de la sociedad. Por ejemplo, también recuerdo que algunos metaleros también criticaban mucho a estos morros porque decían, pues estos morros nada más se la pasan chillando, pero en realidad lo que te digo, no tenían la información adecuada, o sea, se empezó como a malinformar y a difundir tanto el mal mensaje de que los emos eran personas deprimidas, de que los emos pensaban en matarse, de que los emos hacían cortaditas en los brazos, o sea, se empezó a difundir toda esa falsa información que te digo, sí se deformó a tal manera que incluso hubo varios ataques directamente a personas físicamente, que eso ya fue como más preocupante. Yo vi una vez en la universidad cómo Dafne estaba chillando en su salón. Llegaron dos morras a ponerle unos madras. No. Es que te digo, llegó a ser una sí. inadversión, o sea, un como especie como de coraje, no sé cómo llamarlo. A mí me desesperaba ver a Dafne, pero yo era tolerante con ella, pero las que llegaron a madrearla así, oye, pero ¿por qué le pegas? Nada más. Fíjate, estamos hablando de un caso de bullying y de los gachos, pues. Imagínate, Gabs, o sea, les molestaba mi apariencia. No es cierto, en la universidad yo no era emo. No, Dafne, nada que ver con emo, no. Lo que sí, a ver, espérense. No era emo, pero sí, o sea, me quedó con un poquito porque amaba los estoperoles. Todavía me sigue gustando, pero pues obviamente en una vida godín no se puede. Pero a ver, vámonos a ese punto. Sí es cierto, o sea, había una parte, y aquí también en los comentarios dicen, habían unos que eran muy radicales, habían unos que eran muy depresivos, ¿no? Pero tal vez ese no era el objetivo como de esta subcultura. Justamente, es que lo que te digo, llegó, el movimiento llegó, bueno, cuando se instauró en la Ciudad de México, llegó ya digamos que pero muy deformado. O sea, porque te digo, sí hubo chavitos que sí se la creyeron así, de posiblemente estaban pasando por un episodio de depresión grande en su vida. Recordemos que también es una edad bastante difícil, es la edad en la que estás tomando como tu personalidad o estás encontrando como que las respuestas adecuadas para forjar tu vida de adulto. Uh-huh. Exactamente, porque además te empiezan a presionar con un montón de cosas, ¿no? Tienes que pasar un examen para entrar a la universidad, tienes que pasar un examen para pasar, es más, hasta para entrar a la secundaria, ya te hacían un examen donde te calificaban y ellos decidían si eras apto o no apto para estudiar. O sea, las presiones, digamos que a lo mejor ahorita las vemos nosotros así como de que, ay, güey, pues estudias y ya. Pero en ese entonces, si eran preocupaciones serias, si eran preocupaciones reales. Además, también estamos hablando del despertar sexual de muchas personas. Y a veces la información no era como la más adecuada. Hubo varios casos de adolescentes, embarazados, y cositas por así, pero lo que te digo, a lo mejor la generación lo que no encontraba la manera correcta en cómo dirigirse a quienes tenían como el sistema de las manos, a las instituciones, dije instituciones, no sé a qué personaje mañanero me recordó. Efectivamente.
pero te digo, estás hablando? Hablemos, por ejemplo, de los maestros de la escuela, hablemos de los papás, de los tutores, de los tíos, de los abuelos, o gente que, por ejemplo, a lo mejor se enseñó a vivir de otra forma, digamos que como al chingadazo duro, ¿no? Sí. Y que las cosas tienen que ser así. Y a lo mejor estamos dejando de lado como la cuestión emocional, porque a veces nos querían, por ejemplo, a los varones, era muy común que te dijeran, los niños no lloran, o el color rosa es de niñas, cuando en realidad es así como, güey, es algo como furtivo, si te gusta el color rosa, pues claro, úsalo, ¿cuál es el problema, no? De hecho, por ejemplo, a mí en el CCH yo no era emo, era una cosa muy rara. Llevabas el negro en todo tu cuerpo, amigo, bueno. No, espérame, curiosamente, en ese entonces tenía un pantalón color rojo, un pantalón color lila, y un pantalón amarillo, y me los ponía, si me lo pidieras ahorita, jamás me lo volvería a poner, güey. ¿Entubados o no entubados? Eso es importante. No, eran como medio holgadones, y por ejemplo, uno que sí tenía como entubadón, era uno color negro, pero como lo fusionaba con playeras de bandas de metal, pues ya pasaba así como de ahí en el metalero, ¿no? Claro. Perdón, Daf. No. Dime. Y entonces te digo, si es como, estamos hablando de una edad, digamos que muchos le dirán la edad de la punzada, pero en realidad estás descubriendo el mundo, estás dejando de a un lado tu niñez, o a un lado o te están forzando incluso a tomar decisiones que a lo mejor todavía no estás listo para hacerlo. Exacto. Y creo que algo que reflejaba mucho en esta subcultura, o sea, que justo ahí estaban los mensajes, ¿no? De ve, voltéame a ver, eran las letras de las canciones, ¿no? O sea, sí habían unos mensajes bien rudos. Ajá. Y la verdad es que, pues, por eso obviamente se tachaban como de muy depresivos, pero también había letras muy interesantes. La Dafne defendiendo a los emos. No, es que te digo, a final de cuentas, a mí se me hizo un ejercicio muy, muy sano. Porque, por ejemplo, en los 60s existieron los hippies. Sí. En los 70s, digamos que la gente como que no entendía muy bien lo que sucedía y fue cuando surgió justamente el heavy metal y estos géneros como más agresivos y rudos, ¿no? A finales de los 70s, los famosos discotequeros. Uh-huh. En los 80, por ejemplo, cuando empezaban a salir los Sound Machines, como por ejemplo Polymarch, Patrick Miller, o sea, que también eran como una especie de bailarines, no sé cómo decirles, era como la evolución del discotequero. Sí. Sí. Y en los 90s, por ejemplo, nos enteramos que existía el grunge y empezamos a tomar como cosas, o sea, cada generación, digamos, va teniendo como sus propios espacios, sus propias características. Exactamente, y por qué no decirlo, sus propias, justamente sus estandartes, sus propias, leyendas, su propio cine, su propia música, y eso se me hace como muy sano. Guardando proporciones, no se me vayan a enojar, no se me vayan a enchilar, pero son cosas que suceden, y por ejemplo, nos gusta o no, la generación de ahorita, pues es el reggaetón, o las famosas música urbana. Como la bella es lo que hay, es lo que existe, y en algún momento llegará otra subcultura, en algún momento llegará otra tribu urbana que sustituirá al reggaetón. O sea, son ciclos que pasan normalmente en la vida del día a día, ¿no? Pero regresando un poquito como a esta onda de los emos, te digo que la desinformación era tal que te digo, sí hubo varios casos en los que pues hubo personajes que madrearon pues nada más por parecer emo en la calle. Oye, yo recuerdo incluso, perdóname, nada más deja comentar esto, antes de que se me olvide. Yo recuerdo incluso... perdón, ¿qué diva? No, es que luego se me olvida, güey. O sea, luego es un torbellino en mi cabeza y luego se me olvida. Yo recuerdo que cuando iba al Chopo, yo empecé a ir al Chopo cuando tenía por ahí de 12, 13 años. Yo recuerdo cuando iba al Chopo, cuando estaba, digamos que el movimiento emo en su apogeo, prácticamente no los dejaban entrar, güey, porque se ponían los skates y los punquetos justamente en la entrada de la calle de Aldama y no me los dejaban entrar, güey. O sea, y era algo como muy feo. O sea, si tenían como finta así como de emos, a mí me tocó ver que sí les empezaban a decir de cosas o hacerles como el acoso de empezarlos como a seguir, ¿no? Nunca me tocó ver violencia física, pero sí les empezaban a decir cosas o se les acercaban mucho y a veces te digo, pues la banda, no se me vayan a enojar, yo no soy una persona muy agraciada, pero la banda punk como que no se ve como muy amistosa a veces, ¿no? Y luego a veces si ya traen así como una chelita encima o alguna fumadita espirituosa. Sí. Se ven rudos. Te digo, y entonces pues a mí sí se me hacía como gacho, pero no era algo que en ese momento me preocupaba. Yo decía así, pues pobres güeyes, ¿no? Yo sí puedo entrar al tianguis y comprar mis discos cuando vendían discos en el Chopo. Lo siguen haciendo, pero ya en menor cantidad. Pero entonces te digo, como todo va cambiando, todo se va transmutando, obviamente el sistema aquí vio el sonidito de dinero. Si por ahí lo tienes, José, lo hubiera quedado bien chido.
Perdón, dice que José que lo perdones, estaba haciendo otras cosas el Joselo. Sí, yo te comprendo. Estaba metiendo a mi live el Joselo. Y además no te había avisado, perdóname. Sí, dice. Oye, pero hablando de este tipo de violencia que tú mencionas, ahorita estaban aquí comentando en el live de un video que en algún momento se hizo viral de una chica emo que matan. O sea, ¿a qué Fíjate, grado? es que te digo, sí llegó a grados. Creo que donde estuvo como más fuerte el asunto fue en la ciudad de Querétaro. En Querétaro, sí. Donde justamente creo que fue este caso. Sí. Y de hecho eso desencadenó a lo que también vamos a tener que mencionar. Ya lo hemos mencionado varias veces en este espacio, pero lo vamos a mencionar. Dilo. Entonces te digo, empezaron incluso, hay capítulos creo que de lo que las mujeres callan, hay capítulos creo que desde La Rosa de Guadalupe. Lo que callamos las mujeres, güey, ¿no? De los emos. Será lo que callamos las mujeres, ¿no? ¿El qué dije, perdón? Lo que las mujeres callan. La versión alternativa de Gabo Scott. Discúlpame. Bueno, sí he visto, conducto el programa y todo, pero no soy fan, pues. Ay, sí, bueno, que llegas a ver en la tarde, güey. Llegaron hasta a ese grado que, por ejemplo, las televisoras lo abordaron de una manera totalmente amarillista, güey. Sí. Lejos de darle como la información adecuada a la gente de lo que estaba sucediendo justamente con esta generación, pues era prácticamente como ser satanista, güey, y lo digo con todo respeto para los satanistas, lo digo porque siempre los malven, pues, era como si fueras lo peor de la sociedad, e incluso recuerdo que había capítulos donde, por ejemplo, trataba de que a lo mejor una chava o un chavito quería ser emo y su mamá no lo dejaba salir a la calle, ¿no? Porque tenía miedo de que lo fueran a hacer, de que les fueran a hacer algo, de que le pueda pasar algo físicamente. O sea, a ese grado llegaba y entonces, por ejemplo, ponían unas ondas así bien mal producidas para empezar, güey, y a chavitos o a chavitas en su recámara así como llorando, abrazando un cuaderno, así, cosas que tú dices, güey. Pero muy exagerado. Exactamente, o sea, así de, no se trata de eso, güey, o sea, es una expresión juvenil. En su momento, sus papás lo tuvieron, no sé, con lo que te decía, con Polimarch, o lo tuvieron con la música disco, lo tuvieron con el rock, no lo sé, pero también tuvieron que tener un grado de unirte, de sentirte parte de alguna sociedad, porque te digo, recordemos que también en esa edad, pues siempre estamos buscando de una u otra manera la aprobación de los demás. Aunque no seamos conscientes de ellos, siempre lo estamos haciendo. Y te das cuenta porque creo que no ha cambiado hasta la fecha. En cualquier grupo de escuela que vayas tú, no sé, en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad, siempre están los famosos grupitos. Que el grupo de los fresas, que el grupo de los que les gusta la banda, que el grupo de los rockeros, que el grupo de los mugrosos, o sea, siempre te identificas como por grupitos, pues, y da la casualidad que obviamente cuando empiezas a conocer a tus compañeros, te voy a comentar una anécdota bien rápida. A nosotros en la universidad, güey, una maestra, de hecho era la directora de carrera, güey, nos dijo, ay, mis impeinables, así de, ¿cómo que impeinables? Dice, ¿a poco no sabían que a ustedes les dicen los impeinables? Y nosotros así de, ay, güey, gracias por el aviso. Me voy a pasar un cepillo más seguido. En ese momento fue un halago. Hoy sería cumplido. Es muy curioso. Tenía un cuate que tenía unos pelos como Pepe Pasto. ¿Se acuerdan del Pepe Pasto? ¿Quién es Pepe Pasto, güey? Era un bonito donde lo tenías que regar y le crecía pasta en su cabeza. Sí. Como que tenía una malla, ¿no? Ándale. Ajá. Sí, teníamos un compa que tenía rastas, güey. Yo cuando tenía cabello siempre usaba a tenerlo cabello largo y nada más ahí me hacía una raya en medio y lo demás, así como una especie como de campana en la cabeza. Así lo tenía, ajá. Tenía un cuate que le gustaba mucho el hip hop y estaba rapa el güey. O sea, sí teníamos como que cabello muy, muy particular. O sea, el grupo de amigos que estábamos ahí, o sea, sí teníamos un cabello muy particular. Había otro cuate que tenía un corte de cabello muy raro, que siempre parecía que estaba como despeinado, pero estaba peinado a la vez. Era como el cabello de Chucky. Más o menos así. Y entonces te digo, después nos pusimos a analizar y dijo, bueno, pues, por lo menos se esforzaron y sí tiene sentido el apodo. Pero entonces te digo, regresando al asunto de las televisoras, de los medios de comunicación, empezaron a suceder, te digo, ciertas cosas que no debieron haber sucedido. Como el caso, exactamente, como el caso de esta chava que pues a lo mejor es lo que te digo, a veces, muchas de las veces cuando eres joven, igual en una de esas estás deprimido y ni siquiera sabes que estás deprimido. No sé si me explique. O sea, tú, sí. Personalmente no sabes que lo que tienes se llama depresión porque no estás, a mí digamos, con un seguimiento médico.
Ándale, puede suceder, o sea, no todo el día podemos estar con una sonrisa y una carcajada, porque también eso sería como un problema psicológico, así de que no puedes ser tan feliz todo el tiempo, güey, tiene que haber una especie de equilibrio y de balance en tu vida diaria. Qué mejor manera de disfrazar y no decir, estoy en mis días, es decir, estoy emo. Estoy emo. Así que le digas a, bueno, quienes tienen pareja, ¿no? Oye, ¿qué crees, amor? Fíjate que se me antojó un chocolate porque estoy bien emo. Ando bien emo, ¿no? Así de, no puedo ir al balneario porque me voy a empezar a despintar, ¿no? ¡Ah, lo más asqueroso que has dicho! Oye. Creo que sí, muchachos. Disculpen ustedes. Y si están cenando, buen provecho. Oye, tení una frase nueva. Gracias. Se está despintando. Y bueno, con lo que sucedió en el estado de Querétaro, justamente grupos de emos o muchachos emos, recordemos que emo viene justamente de la palabra emotional. Sí. Y se redujo justamente a emos, que perdón, no lo había dicho y eso lo tenía que haber dicho desde el principio. Te digo que luego se me va la onda. Entonces, te digo, se manifestaron en la ciudad de Querétaro y eso dio pauta a que en varias partes del país también hicieran como manifestaciones de que lo único que exigían esos muchachos era respeto. Y creo que es lo que merecemos, creo que todo mundo, independientemente qué te gusta o qué no te gusta. Esa palabra creo que fue muy, muy importante y ese movimiento se convirtió como digamos que en el aliciente en lo que se convirtió en algo después. Es que no quiero decirlo caricaturesco, pero es que sí fue como de caricatura. Después de la marcha en Querétaro, por allá del año de 2008, en marzo, si no me falla mucho la memoria, no recuerdo el día, la verdad, sería engañarte. Hicieron una convocatoria por redes sociales cuando existía el Hi-Fi, cuando existía MySpace, cuando ocupábamos Messenger. Se empezó a hacer una especie de convocatoria. Digamos que eso fue las primeras cosas como virales que tuvimos nosotros como jóvenes en aquel momento. Se empezó a hacer una convocatoria para justamente dar una expresión a la sociedad en general y una invitación a de que pues no eran personas malas, sino simplemente eran jóvenes pues clavados en un rollo musical que se deformó en una moda, porque también, seamos claros, esto también se convirtió en una moda. Había gente que compraba como cosas emo o se ponía playeras emo sin ser justamente parte del movimiento emo. ¿Qué quiero decir con esto? Que ni siquiera escuchaba las bandas que se caracterizaban por tener el estandarte de música emo, ¿no? Y entonces te digo, se masificó tanto que te digo, a mí sí me tocó llegar a ver, por ejemplo, a chavitas, no sé, de 11 años que a lo mejor estaban cantando la de Amigos por Siempre y pero se vestían como la onda emo porque te digo, era una moda. Era una moda, claro. Yo sí recuerdo que muchísima gente, tanto chavos como chavas, o sea, les veías ahí con su pelo así como de mango chupado, color rosa, color azul, color morado, que me acuerdo que eran como los más recurrentes. Te digo, sus vestimentas negras, pero con tonalidades pastel, que era como que contrastaba también mucho. No fallaban los Converse, no fallaban los Airwall, no fallaban. No te tapes, Dante Barreda. No fallaban los Vans. Y entonces te digo, era pues una situación que digo, pues bueno, también en su momento pues tenía algo de validez, ¿no? O sea, simplemente están pidiendo respeto, porque pues al final de cuentas pues es un espacio que compartimos y con que nos respetemos todos, creo que hay mucho espacio para todos, ¿no? Eso, muy bien. Pero el asunto acá, obviamente, como era una concentración masiva y digamos que una invitación abierta, porque recuerdo que en la marcha de marzo del 2008, justamente de los emos, incluso había padres de familia que acompañaban a sus hijos, también diciendo, eso del pan, ya saben, tratando de apoyar también a sus hijos, así que pues que respetaran, digamos que sus creencias, no religiosas, sino sus creencias. O sea, si él creía en ese movimiento, si él creía en esa manera de vida, o sea, estaba perfecto. Claro. Pero te digo, como la convocatoria era abierta al público, pues obviamente digamos que hubo una contra convocatoria. Varios grupos de punks también hicieron como que no su manifestación, sino fueron como de reventadores a esa marcha. Uf. Y entonces la convocatoria fue en la glorieta de los Insurgentes. Épico. Ahí justamente en el saliendo del metro Insurgentes, en la avenida Insurgentes, ¿sabe cuántas veces Insurgentes? Y entonces hubo un momento donde las cosas se pensaron a tal grado que ustedes saben que la Secretaría de Seguridad Pública pues está ahí prácticamente al lado, es sobre la calle de Génova, creo que es.
Sí, Está ahí sí. ¿qué te gusta? 40, 50 metros. Sí. Entonces tuvieron que salir, en aquel entonces tuvieron que salir sin 500 efectivos a tratar de controlar el pedo, porque las cosas se estaban saliendo de control. Y entonces lo que sucedió, haz de cuenta que los policías hicieron dos especies como de vallas, una conteniendo a los emos, otra conteniendo como a los punks. Los digo punks porque también hubo otro tipo de personajes urbanos también allí involucrados en esa onda, ¿no? Sí. Pero entonces no cesaban las situaciones, empezaron a aventarse botellas, digamos que la banda emo llevaba, no sé, sus cartulinas haciendo como alguna alusión a su protesta, se las aventaban, o sea, empezó como una especie de guerra de aventarse cosas de lo que encontraran a la mano, ¿no? Lo curioso, sí. Que de ahí se inspiró Avengers Endgame. Posiblemente, porque además esa, llamémosle comillas, esa guerra civil que se dio en marzo del 2008 en la Ciudad de México fue épica. Los medios de comunicación fueron a cubrir la nota, o sea, hazme el chingado favor. Sí. O sea, hay imágenes, si ustedes se dan a la tarea así de emos contra punks insurgentes, van a encontrarse más de una nota, estoy seguro, de lo que sucedió ese día. Te digo, no quiero decir que fue algo como caricaturesco, pero es que al final de cuentas sí sucedió. Sí sucedió. Sí. Empezaron obviamente con las mentadas de madre, te digo, se aventaban cosas, se le devolvían la mentada, o sea, las cosas estaban como, digamos, calientes, como dirían en el argot futbolero, ¿no? Sí, sí, sí. Pero da la casualidad que se les ocurrió aparecerse por ahí a unos Hare Krishnas. Tú los ubicas, estos monjes que tienen como las campanitas, sus túnicas como cafecitas, que están como todos rapados y tienen un solo cachito de cabello. Los salvadores. Exactamente. Cuando pasaron ellos, lo crean o no, porque sí sucedió. Sí sucedió. Lo crean o no, todo se calmó. Y ya cada quien agarró como para su casa, güey. Sí. Y ya no pasó a mayores. O sea, te digo, suena como de caricatura, suena como algo inventado, pero no, en realidad sí sucedió. Pero te decía, esta onda llegó a tal grado que obviamente, pues las disqueras vieron ahí como que pues un nicho bastante considerable a explotar y empezaron a surgir muchísimas bandas que estaban relacionadas o no con el movimiento emo. Porque hubo bandas que, digámoslo también como es, hubo bandas que también tenían como el look emo, pero no tenían nada que ver como con la onda emo original, ¿no? De hecho, a esa onda, los mismos emos le dicen el fake emo. Sí. O sea, el emo falso. Y ahí hubo muchísimos grupos que te digo, empezaron a salir, me recuerdo uno así de bote pronto, Nicky Clan, que te lo vendían como si fuera un grupo emo, pero pues en realidad pues no tenía nada que ver con esa onda, ¿no? Y te digo, y cositas así, digo, venimos como a lo mismo, otra vez a desvirtuar todo lo que era lo original. Y entonces te digo, sí fue como una situación bastante chistosa, bastante curiosa, pero a final de cuentas te digo, pues es una generación que sigue existiendo, ahorita vamos a platicar de ello. Yo creo que se la vas a dejar para la segunda parte, Gabo, porque no nos va a dar tiempo, ¿eh? Perfecto, mira, ahorita ya nada más cerramos como que toda la idea. Sí. Es una generación que se ha convertido, por ejemplo, que retomó irónicamente fuerza hace unos meses, hace medio año más o menos, en la famosa plataforma de TikTok. Es correcto. Y Dafne, recordemos que, por ejemplo, la generación emo, estamos hablando de que son personas que tienen de 30 años para arriba en la actualidad. Sí. Correcto. ¿No? Pero, por ejemplo, si ya tienes 30 años, lo más seguro es que ya seas profesionista, no sé, a lo mejor eres ingeniero, eres abogada, eres doctora, vendedora, eres vendedora, claro, o sea, ya locutora. Tienes una profesión locutora. Exactamente, das las finanzas, no sé, cosas como por el estilo, ¿no? A ver, no. O das las... No. También digo, pues es un trabajo que pues, requiere su esfuerzo. Una vez déjame quitar mi anillo. Decía, ay, qué manera tan fácil de ganar dinero. Digo, pues no creo que sea nada fácil, güey. Es como el trabajo más difícil del mundo. Porque imagínate, te llega alguien que no te gusta ni nada. Guácala. Y pues exactamente. Y pues tienes que ser profesional, o sea, pero ese es otro asunto. Sí, ese es otro. Pero entonces te digo, salió en TikTok porque te digo, empezaron a subir, justamente los que se consideran y que todavía son emos, empezaron a subir como historias o videos cortitos diciendo así de que yo me veía así cuando tenía, no sé, 14 años, ¿no? Y era emo, soy emo. Y ahora soy, enfermera, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O yo era emo, esto era yo a los 17 años siendo emo, ¿no? Ahora soy, no sé, ingeniero en tal empresa.
Y entonces te digo, empezaron a hacer como que la onda de que pues los emos a final de cuentas nos convertimos en godines, porque digo también, aunque no haya sido emo, pues también me tocó vivir como esa... Nos convertimos, dijo el maestro. Sí, nos convertimos pues, a esa onda, o sea, es algo que pasó generacionalmente y de una u otra forma te hace parte de ello mismo. Digo, aunque no nos guste, te digo, pues es una onda que tú dices, pues sí me acuerdo de ello, yo no estaba involucrado en el asunto, pero pues sí lo viví, pues, o sea, sí lo vi, sí lo palpé. Claro. Incluso puedes decir que tenías amigos o amigas que estaban justamente mucho en esta situación, ¿no? Y entonces te digo, empezó como a retomar como mucha fuerza esta onda de que yo fui emo, creo que el hashtag era así como de yo fui emo, yo soy emo, una onda así. Y entonces mucha gente empezó como que a subir como que sus historias de vida, incluso había uno que me había llamado la atención de un chavo, había uno que me llamaba mucho la atención de un chavo, no recuerdo el nombre del usuario, que decía, justamente lo que platicamos hace rato, yo a mis 16 años no sabía que estaba deprimido, pero esa etapa en mi vida me ayudó mucho a ser la persona que soy hoy. Y te dices, órale va, pues qué chido que hayas llegado como al grado de la superación, al grado de la madurez, y que lo reconozcas y que no tengas ningún prejuicio en decirlo, ¿no? Hablamos también, por ejemplo, también vi uno de una chava que decía que ella era mamá de 2 niñas y que no le preocupaba en nada contarle a sus hijas o platicarle su experiencia como joven de lo que pasaba cuando era ella emo. Y te digo, y cositas así, y eso te retomó como una fuerza impresionante y que te digo, se ha convertido como una especie también, otra vez como de moda, ahora en TikTok, porque digo, creo que es como una especie como de llavecita, digo, yo no estoy muy ilustrado en las cuestiones de TikTok, pero generalmente estamos hablando, digamos que de la chaviza, ¿no? TikTok es la red social de la chaviza. Y entonces ahora los godines, nosotros los rucos, ya vimos la manera en filtrarnos a esa red social. Mira, sin duda alguna, es una subcultura que dejó huella en muchos de nosotros, la verdad. O sea, yo considero que tuve una embarradita, o sea, no fui al 100% emo, o sea, no me peinaba así, pero tenía muchas características de lo que ahora mencionas. Ay, ¿no? ajá. Y mucho el gusto. ¿Escuchabas a los My Chemical Romance? Sí, Paramore, Avril Lavigne, claro. Sí, todos de hecho, ellos. Fíjate, ahí con Avril Lavigne tengo una especie como de, no me queda como muy claro. Sí está considerada como música emo, pero también creo que yo la pondría en la bolsita del happy punk. Del happy punk. Que son como cuestiones, o sea, es como ponerlos como muy exquisitos porque fueron también géneros que estuvieron muy a la par. Es ponernos como muy quisquillosos en el asunto de decir, no, eso es happy punk, no, esto sí es música emo. Porque digamos, son música o géneros musicales que surgieron como muy a la par. O estuvieron de moda en el mismo tiempo en ese periodo de los años 2000, ¿no? Pero entonces te digo, con Avril Lavigne, ahí me queda como la onda, digo, es que no sé cómo ponerla, si ponerla como porque en el happy punk, ajá, sí, es que o también, con la banda emo. Esto que tú decías, de que los emos también adoptaron un poco la vestimenta de los punks, o sea, eso creo que también lo representa mucho Avril o Abril, ¿no? Si le quieren decir así. Ramona. Entonces, Ramona. Sí, se llama Ramona Lavigne. Ramona, porque tenía mucho ese lookcito, ¿no? Inclusive también como de skate, algo así. Ándale. ¿No? Mira, no quiero ofender a los admiradores de Avril Lavigne, pero sí fue como un producto prefabricado. ¿A qué me refiero? Justamente acabas de dar en el clavo. José, no seas maleducado. Ahí voy, José, te lo juro que ya termino. Tenía como coqueteos con la banda ska, tenía coqueteos con la banda del happy punk y tenía coqueteos con los emos. Porque te digo, era como la imagen que te mostraba era como accesible para los 3 públicos. Porque no sé si te acuerdas también que había incluso hasta videos de Avril Lavigne donde habían cuates como con bicicletas, haciendo skate. Sí. O sea, era mucho esa onda, ¿no? Digo, y además creo que ya evolucionó, ¿no? También con el tiempo. Uh-huh. Y pues le digo, si seguimos platicando dentro de 8 días de los emos y qué ha sido todavía de ellos, porque todavía siguen acá, podemos hablar incluso de los festivales y el regreso de varias bandas a un nivel considerable, justamente con la generación ya de tíos que van a aplaudir a la última canción en el Auditorio Nacional, ¿no? Exacto, sí. Porque al final de cuentas ya están ahí, ¿eh? Ya no hay escapatoria, ya no hay vuelta atrás, ya no tienen 16. Ya no. Ya tienen 36.
Y en el fondo sigue habiendo un gusto por esa música, ¿no? O sea, yo la verdad es que si exploras en mi Spotify vas a encontrar todavía música como de eso. Pero justo hace unos meses le decía a Alejandro, qué feliz me pone escuchar música de bandas nuevas, música o canciones nuevas que tengan un estilo emo, ¿no? Que era la de Loneliest de Maneskin. Y yo decía, wow, o sea, esto no puede ser más emo. Y me encantaba, Bueno, me encanta esa rola. Entonces, como que ahí sigue el gustito, ¿no? Yo creo que en muchos. Sí, te digo, y es algo que marcó totalmente una generación. Ahí va a persistir por el tiempo. Obviamente, incluso no lo descartaría que haya, por ejemplo, niños que vayan a entrar a la adolescencia, que se sientan identificados con ese movimiento que surgió hace 20 años, De acuerdo. Y te digo, yo creo que sí va a seguir habiendo como más muchachada emo a lo largo de la historia de lo que lleva esta humanidad. Pues a ver si en una de esas no regresa, ¿no? Pues en unas pudiera ser, digo, yo recuerdo que mi mamá me platicaba en algún momento que pues en la época de los años 70 se usaba mucho el pantalón de campana o acampanado. Y recuerdo que cuando iba al CCH también había muchas chavas que ocupaban, o incluso hasta chavas que ocupaban ese estilo de pantalones que habían surgido 30 años atrás. Sí, la pata de elefante. Ese mero. Exacto, sí, también lo sé. Fui de todos. De la pata de elefante al entubado también. Sí, las modas regresan al fin y al cabo, digo, hablando un poquito también de la estética, pero los gustos musicales también pueden regresar. Claro, siempre. Así es. Alejandro Polanco, ¿todo bien? No, yo nada más aquí creo que Alex está saltando una lagrimita porque le llegó la nostalgia y recordó sus años mozos. Eres un estúpido. Sí, José, podrías buscar así de rapidito, búscate Joe Cocker with a little help from my friends. ¿Qué? Dice que no le da tiempo porque ya tenía preparada la canción, que sabe que de todos modos te va a gustar. Sí, bueno, yo igual y sí me gusta y no sé, pero nada más era para hacerte burla, para que quedara mejor acompañado tu lagrimita Remy y tu eres un estúpido. Y tu manita tapándote tus ojitos. Era para ilustrar ese momento nada más. Es que nos vamos a ir con una canción ahorita que te va a gustar, porque se la pidieron a Dafne Barrera y yo sé que a ti te gusta. Pero, ¿te parece si la próxima semana platicamos sobre esta otra parte de los emos de los festivales? ¿Qué están haciendo y todo eso? ¿Te parece? Me late. Amigo, te mando un fuerte abrazo y te agradezco muchísimo. Joselo, haz las paces con Gabo. ¿Quién, monólogo? No seas así. No seas así con Gabo Ortiz. Amigo, te mando un fuerte abrazo. Igual. Cuídate. Cuídate. Abrazo.